Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Esto quiere decir, felices, de verdad, el pueblo que tiene a Dios como su Señor. La Iglesia Jesús es Vida te da la bienvenida, querido amigo, querido hermano en la fe. La paz de nuestro Dios sea con todos ustedes. El Salmo 145, 18 dice así: cercano está Jehová a los que le invocan de veras. En este momento te invito a que invoquemos el nombre de nuestro Señor. Damos la bienvenida a nuestro hermano Remigio Díaz, quien nos dirigirá en esta oración. Amado y Dios y Padre Celestial, te exaltamos y te damos gracias, Señor, porque eres nuestro Padre. Bendecimos y exaltamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el cual es bendito por los siglos de los siglos y es nuestro Señor y Salvador. Invocamos la presencia en el nombre de Jesús de Nazaret, al Espíritu Santo de Dios que vive y reina por los siglos, y deseamos, oh Señor, que el Espíritu Santo presida esta reunión, que es para exaltar y engrandecer tu santo nombre. Gracias, Padre, por todo tu cuidado, tu protección y la provisión, Señor. Declaramos que Jesucristo es nuestro Señor, y a Él es la alabanza, la gloria y el poder por todos los siglos. Preside esta santa reunión y bendecimos cada parte que se va a realizar, Señor, y pedimos que bendigas a la congregación en general. En el nombre de Jesús, bendecimos a la Iglesia Jesús es Vida, Padre. Amén. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. En este momento te invito a cantar estas hermosas alabanzas, levantando el nombre de nuestro Dios en alto. ¡Oh, eres digno, Señor! Tras día tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está de tu poder. Grande eres tú. ¿Cuántos dicen amén a eso? Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, enumerarlas no puedo. Si yo anunciaré y hablaré de ellas, no hay tiempo para terminar. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas, y ya no puedo
Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. En este momento, invitamos a nuestra hermana Gaby Ortiz a que nos dirija en una lectura bíblica. Que sea de bendición a tu vida. Y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras. Recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Solo falta el grito de júbilo. Al Rey, Hosana, al Rey, aleluya. Al Rey, Hosana, al Rey, aleluya. Me ha enseñado su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré. Su grandeza, me ha mostrado su belleza, me vistió de su realeza, de su salvación. Yo cantaré, ha cambiado mi tristeza, ha ungido mi cabeza, me cubrió de su belleza, de su redención. Yo cantaré. Me
Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que nuestro Señor respalde con su presencia esta palabra. Invitamos a nuestra hermana Ana Gutiérrez a dirigirnos en una oración por ella. Buenas tardes, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios por bendecirnos, por permitirnos disfrutar este momento de prédica en familia. Amado Dios y Padre Celestial, hoy venimos a pedirte, Señor, que bendigas este tiempo. Bendice, Señor, al pastor Pedro que nos trae tu palabra. Bendice su familia, bendice su vida, bendice sus proyectos. Señor, quiero pedirte que nos des entendimiento y corazones abiertos para recibir este mensaje y lo que tú nos quieres transmitir para nuestra vida. Señor, gracias por tus obras en medio nuestro, por cuidar nuestra vida, por ser fiel, por ser nuestro escudo y por ser nuestra fortaleza y nuestra protección en todo momento. Te damos gracias, Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. En el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Buenas noches, Iglesia. Que el Señor esté bendiciendo sus vidas en este tiempo. Hace un par de domingos nosotros comenzamos con un tema que titulamos Gobernantes conforme al corazón de Dios. Hoy vamos a continuar con el tema. Habíamos partido de una verdad central donde afirmábamos que en la Biblia encontramos principios de cómo debe ser un buen gobernante. Y habíamos mencionado dos principios. ¿Recuerda? Habíamos dicho que un buen gobernante está comprometido con la justicia. Habíamos dicho que un buen gobernante no se pone por encima de la ley. Y habíamos utilizado estos principios para poder ver nuestra realidad y ver cuál es nuestra situación como nación. Y nos preguntábamos si nuestros gobernantes están comprometidos con la justicia. Y nos preguntábamos también si nuestros gobernantes se ponen por encima de la ley, si existe impunidad política en nuestra nación. Usted, después de haber escuchado el sermón, después de haber orado y quitándose todo partidismo, toda simpatía política con algún gobernante, usted nota que nuestros gobernantes no están comprometidos con la justicia y de que están acostumbrados a utilizar la ley a su favor, nuestra tarea es orar, es clamar. Amén, Iglesia. Algo que es realmente preocupante es que los dirigentes que tenemos hoy en nuestro país son formados, son producto de nuestra sociedad, reflejan lo que somos como sociedad. De allí la importancia de rogar a Dios por un auténtico cambio de pensamiento, una renovación en nuestra sociedad para que los futuros dirigentes políticos sean diferentes. Amén, Iglesia. Nos seguimos preguntando qué principios podemos encontrar en la Biblia en relación a buenos gobernantes. Y hoy vamos a mencionar otro principio más. Y vamos a decir que un buen gobernante es honesto. Un buen gobernante es honesto. Definamos la palabra honesto. Según el diccionario, una persona honesta es una persona que actúa rectamente, cumpliendo su deber y de acuerdo con la moral, especialmente en lo referente a la propiedad ajena, la transparencia de los negocios, etc. Para ilustrar este punto del día de hoy, donde mencionamos que un buen gobernante es honesto, vamos a utilizar la vida de Nehemías. Como ustedes sabrán, este hombre desempeñó un cargo de copero del rey, fue constructor de muros, y si usted no sabe, Nehemías también fue un gobernador, y esta función la desarrolló durante 12 años. Le invito a que vayamos al libro de Nehemías en el capítulo 5. Nehemías capítulo 5. Allí nos vamos a centrar en este día, vamos a leer todo el capítulo, casi todo el capítulo, pero no se asuste, vamos a ir parte por parte. Primero vamos a leer desde el versículo 1 al 5 para poder entender cuál era el contexto, qué es lo que estaba sucediendo, qué situación estaba aconteciendo allí en ese momento. Dice el versículo 1, acompáñeme por favor en la lectura. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para poder comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre.
y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Hasta allí nomás. En estos primeros versículos se nos señala que hay una crisis económica, una crisis social, que también tiene un impacto en el ámbito espiritual. Podemos rescatar frases, por ejemplo: hemos pedido prestado grano para poder comer y vivir, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey, dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre y no tenemos posibilidad de rescatarlos. Se nos dice en el versículo 1 que hubo un gran clamor, y esta fue la queja. Esto que leímos antes, que dijimos antes, fue la queja. En otros pasajes, en otras versiones, dice que hubo un gran griterío, una gran protesta de aquel pueblo, de aquella gente que estaba, recordemos, muchos de ellos a cargo de la construcción de la muralla y también a cargo de la defensa de la ciudad. Había una crisis, había una situación muy difícil, pero sin embargo, en el versículo 5, nos señala que un sector de la comunidad, especialmente los nobles y los oficiales, habían aprovechado la crisis para enriquecerse indebidamente, provocando de este modo una situación de injusticia. Había una crisis, era real la crisis, pero el problema se vio agravado porque los judíos que prestaban el dinero para los alimentos, para los impuestos, cobraban un interés excesivamente alto a sus propios compatriotas, y por tanto los otros no podían pagar esas deudas y tuvieron que vender a sus hijos y a sus hijas a servidumbre y no pudieron rescatar sus tierras. Había una crisis. Aquí nosotros vemos al pueblo de Dios tomando ventajas de sus propios hermanos en completa desobediencia a la palabra de Dios, porque Dios en la ley de Moisés prohibía la usura. En Éxodo capítulo 22, versículo 25 nos dice que cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como prestamista, ni le impondrás usura. Dios estaba en contra, Dios prohibía la usura, pero también Dios prohibía que un judío sea tratado como un esclavo. El venderse en aquella época como un esclavo para saldar una deuda era algo muy común, pero en el caso del judío Dios había establecido en Levítico capítulo 25, versículo 39 al 40, había establecido que cuando un judío se pusiera bajo la orden de otro judío en servidumbre, su situación debía ser diferente. Y dice el pasaje de Levítico capítulo 25, versículo 39, que cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo, como criado, es decir, como un jornalero, como alguien que trabaja por temporadas, como extranjero estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá. Porque en ese año aquel que se había vendido como un siervo debía ser liberado. Debía ser tratado con dignidad y respeto. Si el judío, se vendía a causa de sus deudas, debía ser tratado con dignidad y con respeto. Algo que no estaba sucediendo en ese momento. Había una situación de abuso, había una injusticia, una opresión sobre aquellos que menos tenían, un enriquecimiento ilícito de algunos, una situación grave. Y por esa razón era el griterío, el clamor, la queja de aquel pueblo, porque estaban hartos de lo que estaba sucediendo. En esa situación, en ese contexto, el versículo 16 nos dice: y me enojé. ¿Quién es el que se enojó? Nehemías. En gran manera, cuando oí su clamor y estas palabras, entonces los medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: exigís interés cada uno de vosotros a vuestros hermanos, y convoqué contra ellos una gran asamblea. Frente a esa situación, frente a esa crisis, Nehemías, encontramos a este hombre, fue sensible
a las necesidades de aquel pueblo. Estamos diciendo que un buen gobernante es honesto, y aquí vemos a Nehemías, un buen gobernante que era sensible a las necesidades del pueblo. Nehemías escuchó, no hizo oídos sordos a las quejas. Nehemías meditó, es decir, que se tomó el trabajo de pensar el problema, de buscar una solución, y Nehemías actuó para solucionar aquella situación. Todos estos pasos, escuchar, meditar, evaluar la situación buscando una solución, actuar para resolver la situación, es ser sensibles a las necesidades de otros. Y Nehemías lo fue. Y no solo escuchó Nehemías, sino que estaba muy dispuesto a encontrar una solución al problema. Fue sensible a la difícil situación que atravesaba el pueblo en ese momento. Ahora, llevemos esto a nuestro contexto. Nuestros gobernantes, aquellos que nos gobiernan, ¿son sensibles a las necesidades del pueblo? ¿Son sensibles al clamor del pueblo? ¿Qué tipo de clamor hay en nuestra sociedad en este momento? ¿Realmente están escuchando nuestros gobernantes ese clamor, el clamor del pueblo? Nehemías fue sensible a ese clamor. Y no solamente eso, sino que exigió a otros, a los oficiales y a los nobles, los que tenían el poder y los recursos, que trataran al pueblo de la misma manera. Mire usted, note usted lo que hizo. En el versículo 9, después de convocar esa asamblea, dice el versículo 9, y dije, no es bueno lo que hacéis. No es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. Nehemías les decía a los oficiales y a los nobles, aquellos que tenían los recursos y el poder, muchachos, no es bueno lo que están haciendo. Versículo 11, os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron, lo devolveremos, y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Esta es una característica importante que todo buen gobernante debe tener. Ser sensible a las necesidades del pueblo. Atender el clamor, actuar buscando la solución de las dificultades, pero también exigir que otros, los que tienen los recursos, el poder, traten al pueblo dejando de lado toda injusticia y toda opresión. El Señor quiso que esta historia quedara registrada. La historia de Nehemías quedara registrada para que nosotros, su pueblo, la iglesia, podamos conocer qué debemos esperar, anhelar y por qué no exigir de nuestros gobernantes terrenales. Nehemías fue sensible, fue un gobernante honesto que fue sensible a las necesidades del pueblo. Pero no solamente eso, sino que también nunca se aprovechó de las necesidades de ese pueblo. El versículo 14, dice ahí, leamos juntos, dice el versículo 14, también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. ¿Qué es el pan del gobernador? Voy a leer en otra versión para que entendamos lo que es el pan del gobernador. En otra versión dice, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32 fui gobernador de Judá. Durante esos 12 años, ni mis hermanos ni yo cobramos el salario que se le asignaba al gobernador. Es decir, que el pan del gobernador que está hablando aquí Nehemías es el salario del gobernador. Según la ley persa, los gobernantes podían cobrar impuestos al pueblo para financiar los gastos administrativos, los gastos personales del gobernador, pero Nehemías no quiso recibir esto. ¿Por qué? ¿Por qué Nehemías no quiso recibir esto? El versículo 18 nos da la respuesta. En la parte final del versículo 18 dice, y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. ¿Por qué Nehemías no quiso el salario del gobernador?
porque la servidumbre de este pueblo era grave. Y voy a leer en otra versión para que usted pueda entender el impacto de estas palabras. En otra versión dice: nunca utilicé el impuesto que me correspondía como gobernador, porque ya el pueblo tenía una carga muy pesada. Le hago una pregunta. ¿Usted considera que como nación estamos atravesando una crisis? Dólar en aumento, precios en aumento. Según el INDEC, la canasta básica creció un 3,8 en el mes de septiembre, de tal manera que una familia tipo que no tiene que pagar alquiler necesitó 47.216 pesos para no ser pobre, una cifra que está muy por encima de muchos salarios y de muchas jubilaciones. Hay comercios que han cerrado, un sistema sanitario precario, desempleo creciente. Mucha gente, iglesia, la está pasando mal en este momento económicamente. Sin embargo, hace más de un mes, cuando yo leía en los portales de las noticias las declaraciones juradas que presentaron nuestros funcionarios, me vino una pregunta. Y la pregunta fue: ¿por qué muchos de los funcionarios que hoy están en puestos de poder han duplicado y hasta triplicado sus patrimonios en un año, según las declaraciones que ellos han presentado? Si ellos mismos afirman que estamos en una crisis heredada, ¿por qué en un año sus patrimonios han crecido cuando mucha gente ha perdido sus negocios, sus ahorros y sus inversiones? ¿Acaso nuestros gobernantes tienen la gallina mágica de los huevos de oro como en la historia? ¿Acaso nuestros gobernantes son como el rey Midas, aquel hombre de esa mítica historia que todo lo que tocaba lo transformaba en oro? Como nación, y a causa de esta eterna cuarentena, mucha gente está perdiendo sus empleos, sus negocios, imposibilitada de pagar los impuestos, pero en ningún momento escuché, y si usted lo escuchó, después mándeme un mensaje corrigiéndome en forma privada, por favor. Nunca escuché que la clase gobernante reduciría sus sueldos para contribuir a esta etapa tan difícil que atraviesa nuestra nación. ¿Se olvidaron que están para servir al pueblo y no para servirse de él? Dios, en el nombre de Jesús, danos gobernantes que quieran, que busquen y que anhelen estar en puestos de gobierno para servir realmente al pueblo. Amén, iglesia. Sé que a muchos de ustedes tal vez no les guste lo que estoy diciendo, pero uno de los grandes males que tenemos como nuestra nación, como nación, iglesia, es la pérdida de la verdadera memoria. A veces por conveniencia, a veces por ignorancia, a veces porque sencillamente no es algo que nos interese. Me preguntaban estas semanas, ¿qué pensará el Señor de nosotros los argentinos? ¿Qué pensará el Señor de nosotros los argentinos? Elegimos gobernantes sobre nosotros sin evaluar sus vidas, olvidando sus diversas causas de corrupción, y después oramos y le pedimos a nuestro Dios que nuestros gobernantes, lo que nosotros mismos elegimos, sean justos y sean honestos. ¿Qué pensará el Señor de nosotros como nación argentina? Debemos entender que la opresión y los abusos en los gobiernos no es una situación nueva. Ya sucedía en la época de Nehemías. En el versículo 15, leamos juntos, dice: pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo, y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aun sus criados se enseñoreaban del pueblo. Nehemías nos está diciendo aquí que los anteriores gobernantes y sus criados fueron una carga para el pueblo, oprimiéndolo y tomando mucho más de lo que era requerido. Aquellos gobernantes que precedieron a Nehemías vivían en forma espléndida a costa del pueblo, pero Nehemías rehusó hacer esto. Y del versículo 16 al 18 él nos relata cómo fue y cuál fue su actitud. El versículo 16 nos dice que él fue un trabajador más en la construcción del muro, que no compró campo alguno, es decir, dando a entender que otros gobernadores habían aumentado su patrimonio con nuevas tierras a costa de los desvalidos. El versículo 17 de Nehemías dice que su hospitalidad, la hospitalidad que él brindaba a otros en su casa, salía de su propio bolsillo. Para que podamos entender bien, él no utilizaba el dinero
público de los impuestos para organizar asados para sus amigos. La hospitalidad la pagaba de su propio bolsillo. El versículo 18 nos dice Nehemías que él podía exigir los honorarios que señalaba la ley, pero nunca utilizó su autoridad para explotar y oprimir a sus súbditos. Nehemías era un hombre que predicaba con el ejemplo. No se enriqueció durante los años que ejerció el cargo de gobernador. Nos preguntemos, ¿sucede lo mismo en nuestro tiempo? ¿Hay gente que se ha enriquecido en sus cargos públicos? ¿Conoce usted algunos casos? Ahora, para ir terminando, iglesia, ¿por qué Nehemías actuó de esta manera? ¿Por qué actuó de esta manera Nehemías? Habíamos dicho que en el versículo 18 teníamos una respuesta, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Pero hay otra razón, y para mí es la de mayor peso. El versículo 15 dice, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo, y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aun sus criados se enseñoreaban del pueblo. Pero yo no hice así. ¿A causa de qué, iglesia? A causa del temor de Dios. A causa del temor de Dios, Nehemías actuó de esta manera. Aquí está la respuesta del por qué Nehemías actuó como lo hizo. Nehemías tenía temor de Dios. Y sabemos que podemos definir el temor de Dios como esa profunda reverencia, respeto y deseo intenso de agradar a Dios en todo. Nehemías no oprimió al pueblo, no permitió que otros ejercieran opresión, no se enriqueció a costa de los demás, porque tuvo temor de Dios. Nuestros gobernantes tienen temor de Dios. Aquellos que están en puestos de gobierno en este momento, ¿tienen temor de Dios realmente? Entendamos esto. Un requisito para ser un buen gobernante es tener temor de Dios. Aprendamos esto cada vez que tengamos que elegir de nuevo. El Señor nos dé la sabiduría necesaria para identificar a los hombres y mujeres que aspiran a ocupar cargos que tienen temor de su nombre. Amén. Un motivo más de oración es, Señor, danos como nación hombres y mujeres, gobernantes que teman tu santo y bendito nombre. Jesús nos da una pista para poder identificar esto. En resumen, lo que él dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus acciones los conoceréis. Roguemos al Señor por hombres y mujeres que tengan realmente temor de su nombre. Amén, iglesia. Para ir terminando, vamos a hacer un repaso y vamos a recordar que un buen gobernante, habíamos dicho, es honesto, que es sensible a las necesidades del pueblo, que exige a otros que tienen los recursos y el poder, que no cometan injusticias y abusos con el pueblo, que no se aprovecha de la necesidad del pueblo para enriquecerse y que tiene, por sobre todas las cosas, temor de Dios. Iglesia, que el Señor esté bendiciendo tu vida en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bendecido Dios. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No
quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Oh, te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Sí, Dios, ¿a quién iremos, Dios, sino a ti, Señor? Si mi pueblo que invoca mi nombre se humillara, yo su tierra sanaré. Si Dios, danos paz, Señor. Si Dios, te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si no a ti, Señor. Danos paz, Señor. Sana nuestra tierra, Dios. Por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Solo a ti, Señor. Traed los diezmos al alfolí y probad, me dice el Señor. Invitamos en este momento a nuestra hermana Karina Medina a dirigirnos en una oración por los diezmos y ofrendas, a dar gracias por ellos, a pedir por quienes administran este dinero, para el enriquecimiento del reino de nuestro Dios. Hermanos, oramos por los diezmos y ofrendas. Padre Santo, gracias por estos diezmos y ofrendas que son una parte de lo mucho que tú nos das. Te damos gracias por el trabajo que nos provee y te rogamos por aquellos hermanos que no lo tienen, que tú le estés proveyéndole, Señor, de todo lo necesario. También ponemos delante de ti a las personas que administran estos diezmos y estas ofrendas,
que sean usadas, Señor, para la gloria y la honra de tu nombre, para la extensión de tu reino. Muchas gracias, Señor, por tantas bendiciones, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Y para despedirnos, te dejo este precioso Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, Él guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Que tengan unas buenas noches. Muchas gracias. Recibamos a Marco Barrientos. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador.